Buenos días. Pues tenemos un tema pues como todas las semanas bastante importante. Adelante. Sí, claro. Bueno, pues hoy vamos a hablar justo del trastorno por déficit de atención, ¿no? Vamos a dar como una pequeña introducción de lo que es este trastorno. Creo que es un trastorno muy escuchado socialmente y muy diagnosticado incluso. Entonces, vamos a empezar a dar como una introducción porque, bueno, nos vamos a llevar a lo mejor a alguna otra cápsula para hablar de algunas características para poderse diagnosticar. Recordando que nosotros no podemos diagnosticar, ¿no? No yo diagnostico a mi hijo, tengo que llevarlo con un profesionista, ¿no? Ni yo me diagnostico, pero sí necesito conocer. Entonces, bueno, el trastorno por déficit de atención, que lo conocemos como TDAH, normalmente podemos entenderlo como un patrón persistente de inatención que puede llevar impulsividad, que puede llevar hiperactividad, pero no necesariamente. Se estima que aproximadamente entre el 5 y el 15% de la población tiene estas condiciones. Y es un trastorno del neurodesarrollo. ¿A qué quiere decir con esto? Pues que no nada más es esta parte psicológica, sino también es como esta cuestión neurológica. Por lo tanto, pues hay que hacer estudios también. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Que hemos hablado en otros trastornos, de una cuestión más médica. Se da en la primera infancia, antes de los 4 años aproximadamente nosotros lo podemos diagnosticar, y la edad pico es entre los 8 y los 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, entre los 8 y 10 años el niño está con una mayor cantidad de inatención y una mayor impulsividad y una mayor hiperactividad. Las causas son variables, son muy grandes, son muy extensas porque pueden ser genéticas, pueden ser biológicas, pueden ser bioquímicas, pueden ser motoras, etcétera. O sea, hay muchas causas, no solamente es una causa. Y existen 3 tipos del TDAH. Primero es el predominio en la atención, que quiere decir que el problema está solamente en la atención, ¿no? Sí hay hiperactividad, pero el problema es como en la atención. Otra es el predominio en la hiperactividad y en la impulsividad. Normalmente son niños que no pueden estar tranquilos. Y el tercer tipo va a ser la combinación de ambos, que ahí sí le vamos a llamar TDAH o TDA más H, dependiendo cómo escribamos esa nomenclatura. Y bueno, existen síntomas. El síntoma primordial es la atención o la falta de atención, donde el niño no puede estar atento a estas cuestiones de una escucha sostenida, parece que no nos entiende, no puede pasar cierto tiempo haciendo una sola actividad, la percepción está distorsionada. Entonces el niño, pues en esta cuestión sostenida de tiempo, escucha y atención, no lo está teniendo. El otro síntoma va a ser la impulsividad, que aquí son acciones precipitadas, no necesariamente es agresión. A veces entendemos que son niños agresivos y que golpean, y en realidad no, son niños que también esta parte tienen esas acciones precipitadas, o sea, no meditan lo que van a hacer, no lo piensan antes. Un ejemplo podría ser un niño que se cruza la calle sin mirar, ¿no? Sin mirar a los dos lados donde están pasando carros y demás, y el niño se cruza. Ese puede ser un ejemplo de impulsividad. Y la otra sería la hiperactividad, esta actividad motora muy grande, muy fuerte, donde el niño no puede estar sentado, el niño no puede estar o tiene dificultades para silenciarse, tiene que estar hablando constantemente, tiene que estar interrumpiendo la clase, por ejemplo, pero tiene que ser de una manera constante. Tenemos que saber que estos síntomas tienen que presentarse mínimo 6 meses para poder ser diagnosticado como un trastorno, porque hay niños que de repente pueden estar presentando estas situaciones de inatención, de impulsividad, de hiperactividad, pero puede ser por lo que están viviendo en el momento. Hay una situación en la escuela, una situación en su casa y lo pueden estar experimentando, pero no necesariamente es un trastorno. Alrededor del 40-60% de niños con este trastorno por déficit de atención van a tener un trastorno del aprendizaje, porque como no se pueden concentrar, no pueden estar tranquilos, entonces van a presentar otro tipo de trastornos ya con mayor dificultad. El diagnóstico, tenemos que hacer 2 diagnósticos. Primero, un médico, tenemos que identificar si hay antecedentes como prenatales, si algo sucedió durante el embarazo, si hay un buen desarrollo neurológico desde que estaba en el vientre materno,
si hay un buen desarrollo de esta situación médica del sistema nervioso central, de si hubo un traumatismo cerebral, por ejemplo, si faltó oxígeno al nacer, todas estas situaciones que pasan durante el desarrollo del embarazo y después que el niño acaba de nacer, ¿no? Y por segundo, tenemos que hacer una evaluación más psicológica o del desarrollo. Aquí, ¿qué es? Pues es determinar el comienzo del trastorno, en la evolución de ese trastorno, qué síntomas, qué signos existen y sobre todo si hay una situación hereditaria. Puede ser que papá o mamá tuvo un déficit de atención, pero no fue diagnosticado y aún así lo tiene. Y entonces el niño va a generar como esta cuestión hereditaria. Eso es muy importante porque casi siempre a papás con trastorno por déficit de atención, casi es una regla que el niño lo va a tener, ¿no? Hay tratamiento y el tratamiento que funciona mucho en esta cuestión psicológica va a ser la terapia cognitivo-conductual, donde al niño pues se le va a modificar ciertas conductas. Se va a modificar ciertas formas de relacionarse, ciertas maneras de hacer las cosas, de aprender, identificando, por ejemplo, qué tiempos tiene el niño para poder generar un aprendizaje y entonces ahí generar estrategias. Y todo esto se le da a los maestros en las escuelas. Como tenemos escuelas ya muy integrales donde los niños con cualquier deficiencia, enfermedad o síntoma o trastorno se encuentran en las escuelas, entonces los maestros ya tienen la capacidad de seguir ciertas estrategias. Y también hay tratamiento con fármacos, que eso obviamente lo administra un psiquiatra, un médico, internista, por ejemplo, o un neurólogo. Es el metilfenidato, es lo que administran a este trastorno por déficit de atención y es lo que les ayuda como a estimular ciertas partes cerebrales para poder generar entonces un avance en esta cuestión del trastorno por déficit de atención. El trastorno por déficit de atención sí se puede diagnosticar desde antes de los 4 años, como les decía, pero en los adultos también se presenta. Se presenta de maneras distintas, siendo como por ejemplo estas personas que no se pueden concentrar en una situación o que son muy ansiosos. Incluso se ha demostrado que la ansiedad actual puede ser que sea causa de un trastorno por déficit de atención en un adulto y no necesariamente sea un trastorno de ansiedad, pero bueno, para todo eso hay que saberlo identificar. Y bueno, estaremos hablando en la próxima cápsula sobre los criterios para poderlo diagnosticar, lo que dice el manual de trastornos mentales y el CIE-10, que es como este manual internacional que utilizan los médicos.